Ahora, que Juan tienen... Carlos, Perdón, sí. fíjate, me has respondido muchas de las preguntas que te iba a hacer, ¿no? Yo te dejo hablar porque además para mí es como que nos estás dando una conferencia muy buena y con mucha información. Tú mismo aclaraste que esto lo escribiste en diciembre de este año, en diciembre del año pasado o principio de este año. Hay cosas que yo quisiera saber si se han dado tal cual como tú las dijiste ahí. Por ejemplo, eso que estás hablando de los militares, porque tú dices que todavía hay militares decentes dentro de la Fuerza Armada. Después de todas estas jornadas de protesta, que tenemos tantos días de jóvenes que han sido torturados, militares con discursos como el de Padrino, ¿todavía tú piensas que hay una reserva moral dentro de la Fuerza Armada? Definitivamente, Patricia, y la conozco además, y en todos los componentes militares. Y además internamente están sucediendo cosas muy importantes dentro del sector militar, es decir, han habido cualquier cantidad de militares que han sido obligados a pasar a la reserva, otros han sido apresados, otros han tenido que ir del país, otros han sido asesinados. Es decir, han pasado una cantidad de cosas internamente que el país desconoce, que dan señales muy claras del inmenso descontento que hay allí internamente, la fractura que hay entre los militares que están dispuestos a seguir traicionando al país, de seguir traicionando a la patria, y los militares que conocen perfectamente cuál es su función militar y cuál es su deber con Venezuela. Esos militares que están allí no han participado de una forma más activa, es decir, no han hecho lo que realmente tienen que hacer, no han cumplido su obligación constitucional de restablecer el orden vulnerado y de recuperar la soberanía del país que está pisada, única y exclusivamente porque en el sector político formal, eso que se ha legitimado como la oposición reconocida tanto a nivel nacional como a nivel internacional, no los quiere, los está arrinconando, niega cualquier posibilidad para que los militares cumplan con su deber, los señala y dice, si ustedes actúan, ustedes serán condenados. Ustedes serán unos golpistas, ustedes estarán violando el camino pacífico trazado a través del cual hay una solución democrática que no pasa por lo militar. Entonces, ¿qué dicen ellos? Bueno, si nosotros nos activamos y hacemos lo que tenemos que hacer, ¿qué garantías hay de gobernabilidad en el país? Ninguna, porque no vamos a tener el piso político que necesitamos para que efectivamente exista esa confluencia cívico-militar, que es la confluencia venezolana, el lado de la fuerza, porque todos sabemos que el uso legítimo de la fuerza la tiene exclusivamente el sector militar, y el lado civil, capaz de pintar un país mejor, capaz de ofrecer un futuro y a través de unas políticas públicas que van a ser implementadas por civiles, que conocen de las materias, que son competentes, que son profesionales, que saben del tema. Los militares saben perfectamente eso, y por lo que yo conozco, no tienen vocación de poder político, es decir, de montarse en el poder y establecer una dictadura militar, como mucha gente piensa, no, militar que actúa se queda con el poder, no se lo pasa a otro. Eso es falso, eso es una premisa falsa. Los militares saben perfectamente bien que su obligación es militar, es decir, emplear la fuerza legítima que les da la Constitución para expulsar a los que están violando la soberanía nacional y violando los derechos humanos de todos los venezolanos. Y entonces, una vez que ellos actúan y que desconocen las órdenes de los tiranos, entonces aquí pasa el tema político. Bueno, ¿qué piso político podemos tener? En este momento, los políticos conocidos, todos los señalan y le dicen, si ustedes intervienen, ustedes son unos golpistas. Como pasó en Honduras, cuando sacaron a Zelaya, que además fue de la manera más institucional que se puede pensar, a través del Congreso, a través de la Corte Suprema de Justicia, etcétera, salieron los principales políticos en Venezuela a condenarlo. Todos escribieron artículos y salieron en la televisión en entrevistas diciendo que eso era un golpe de Estado y que eso era totalmente inadmisible. Imagínense ustedes si en Honduras les hubieran hecho caso a esos políticos. Hoy en día estarían en lo mismo que nosotros.